este módulo conocerás aspectos importantes sobre el mantenimiento del vehículo. Hemos venido a Talleres Quality para presentarte operaciones indispensables de mantenimiento que debes conocer. Recuerda que el mantenimiento no solamente prolongará la vida útil de tu vehículo y te ahorrará costosas reparaciones, sino que también permitirá que tu vehículo circule de forma segura en las vías de nuestro país. ¿Cómo van? Buenos días, mi nombre es Cristian Jaramillo, soy un propietario de un centro automotriz aquí en la ciudad de Cuenca. Vamos a hablar hoy día un poco de la importancia de lo que es preservar el vehículo, tanto para mantenimiento como para, ya sean vehículos institucionales o vehículos de transporte, para evitar daños futuros o accidentes en el uso diario del vehículo. Vamos a hablar un poco de lo que es la importancia de los neumáticos y del estado de los neumáticos. Normalmente lo que nosotros vemos es el espesor que tiene el neumático, desde su capa de rodadura hasta su límite máximo de desgaste. Cuando el límite está dentro del espesor de menor a 2 milímetros, el neumático ya debería ser sustituido. Esto debemos ser unas comprobaciones que debemos hacer con regularidad, aproximadamente cada 5.000 kilómetros, para ver cómo está el estado de nuestros neumáticos y de esta forma garantizar eso. Para un correcto estado o mantención de los neumáticos tenemos que tener claro cosas básicas como la presión de inflado. Es muy importante la presión de inflado para que el neumático no se desgaste de forma desigual, para la seguridad, para que el neumático no tienda a entalonarse o deformarse, y otras cosas claves es lo que corresponde a lo que es rotación de neumáticos, balanceo de neumáticos y lo que sería la alineación. La alineación corresponde, no es solo el control de paralelismo, sino el control de algunos ángulos que intervienen en la alineación para evitar que el neumático se deforme, y esto es muy importante para la seguridad, ya que con un neumático en mal estado, en rodadura o mal alineado, el vehículo pierde pista, pierde control, pierde agarre contra el suelo y podría ser una causal de un accidente por sus elementos. Lo importante de estas operaciones es realizarlas cada 10.000 kilómetros, lo que es rotación de neumáticos, balanceo y alineación. El control de espesor de desgaste de neumáticos se recomienda cada 5.000 kilómetros. Es preferible que los neumáticos estén controlados y así evitar tanto multas con la Agencia Nacional de Tránsito y desastres o accidentes por un neumático mal gastado. Una de las cosas importantes en el vehículo es controlar el nivel del aceite. Estas operaciones siempre se deben realizar con el motor apagado y preferiblemente que haya reposado entre unos 5 a 10 minutos el vehículo, para que el aceite pueda descender hasta la parte inferior del motor, que sería el cárter, y de esa forma asegurarnos que la medida esté correcta. La medida siempre debe estar entre los rangos de máximo y mínimo. El fabricante optimiza que la medida real se debe mantener en estos rangos. Ahora, los aceites a usar dependen de cada tipo de motor. Existen aceites sintéticos que van en rangos desde 0, 5 W hasta 30, 40, o aceites minerales o semisintéticos que pueden ir a un rango de 10, 15 W, 30 o 40. Es muy importante saber qué aceite va colocado en el motor, que esto va a prolongar la vida del motor. Adicionalmente, de evitar unos daños futuros o desgastes que van a generar altos costos por una mala utilización de aceites o por un mal uso de estos elementos. Es importante ver el nivel. Cuando uno saca la varilla es preferible limpiarle primero, ¿no es cierto? Volver a introducir la varilla y el momento que volvemos a sacar la varilla debería marcarnos el nivel correcto de aceite, que debe, como decimos, debe estar entre los rangos máximo y mínimo. Otro líquido importante es el aceite para dirección hidráulica, ¿no? Este aceite debe ser controlado igual que otros niveles y tiene la misma característica, que tiene un indicador de máximo y mínimo. Cuando nosotros removemos la tapa, lo que nos interesa es ver la coloración del aceite y el estado del mismo. Hay que ver uno que esté dentro del nivel y además que su coloración no sea como muy oscura o tenga presencia de limalle. Eso puede ser un indicativo que tenemos daños en algún sistema de la dirección y puede provocarnos además un accidente, ya que una dirección en mal estado puede generar un inconveniente en la maniobrabilidad.
Una de las pruebas importantes en el líquido del freno es la cantidad de humedad que ha absorbido el líquido. El líquido tiene una propiedad que es capaz de absorber la humedad. Y el problema es que a medida que se va degradando el líquido de freno y nos indica mayor grado de humedad, el líquido pierde sus características, generando que aumente su temperatura, generando un freno esponjoso, puede generar burbujas en el sistema de frenado y esto vamos a tener un freno esponjoso, un freno bajo y muchas veces que no tenemos una reacción correcta. Es importante que el líquido de freno sea controlado regularmente, su periodo de cambio es alrededor de cada 2 años o 40.000 kilómetros, teniendo muy claro la degradación que va teniendo este en función al tiempo y al uso. Puede ser que un vehículo que está expuesto a muchos viajes constantes y aumentos de temperatura en el sistema de frenos, su líquido de freno puede degradarse antes de lo recomendado por el fabricante. Recuerda cambiar tu líquido de freno en un rango de 2 años o cada 40.000 kilómetros. Siempre fíjate en la especificación que nos indica. Siempre el fabricante coloca el líquido a usar. Existen algunos tipos en el mercado como DOP 3, DOP 4, DOP 4.1, 5 y 5.1. Todo esto depende de la capacidad de frenado que tiene tu vehículo. Tienes que usar el recomendado por el fabricante. Es importante verificar el rango en que se encuentra el líquido. Normalmente tenemos una marca de mínimo y una marca de máximo. Pero si el líquido de freno se encuentra entre las dos y no existen fugas, no debes completar, ya que esto es un indicativo de que el sistema de freno, puede ser pastillas o zapatas, van teniendo su desgaste. El momento que haces la reparación, seguramente al recorrer nuevamente estos elementos, va a subir al nivel máximo. Otro elemento clave en nuestro vehículo es el sistema de refrigeración, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un depósito, hay vehículos que tienen sistemas de expansión, como en el caso de este, tenemos un depósito al lado, ya no tenemos la famosa tapa en el radiador, pero debemos controlar el estado del refrigerante. El refrigerante o anticongelante es un compuesto que ayuda a evitar óxido en el sistema, que la temperatura de punto de ebullición del líquido no sea igual al del agua y evita la corrosión principalmente. Si estos elementos no son precautelados o acostumbramos a usar solo agua en nuestro vehículo, los elementos metálicos que tenemos como aluminio, hierro, son parte del motor, van a verse afectados y tendremos daños graves, tanto como corrosión, se puede carcomer las partes, daño de partes plásticas. Recordemos que los vehículos modernos, el refrigerante actual o anticongelante tiene un compuesto viscoso que ayuda a lubricar estas partes plásticas. Muchas veces, si no usamos esto, los paneles plásticos de los radiadores, las mangueras, las bombas de agua van a tener un daño prematuro. Es importante también verificar el estado de las mangueras. Yo al tocar las mangueras no debo sentir que crujen o no debo verles hinchadas. Si siento que hay un crujido, quiere decir que esa manguera está reseca y puede generar una apertura. La manguera por lo general, al estar crujiendo, es un indicativo que está próxima a reventarse o tener una fuga. Recuerda estar pendiente del nivel del refrigerante y también constantemente del estado de las mangueras que no veamos. El refrigerante también se controla a través de herramientas sencillas que lo que nos indican esas esferas que tenemos ahí es la capacidad de absorción, la capacidad de glicol que tiene el refrigerante. Cuando todas estas esferas están flotando, el refrigerante se encuentra en buen estado. A medida que cada esfera se encuentra abajo, eso nos indica que el refrigerante ha perdido propiedades y se está convirtiendo más en agua. Entonces es preferible controlar su nivel. Un refrigerante comúnmente se cambia cada 40.000 kilómetros y se recomienda el termostato, que es un elemento crucial en el sistema de refrigeración, controlarlo cada 80.000 kilómetros. Lo importante del anticongelante o refrigerante es que sus propiedades ayudan a evitar lo que se llama cavitación en el sistema. La cavitación es lo que carcome los metales. Entonces, normalmente tenemos daños en bombas de agua porque sus empaques o sus elementos internos se desgastan y comienzan a haber un goteo. Tenemos corrosión en los materiales, tenemos perforaciones en aluminio, perforaciones en el hierro. Y esto es causado porque no hemos usado un refrigerante adecuado o el vehículo no ha estado con el refrigerante o cambio periodo como recomienda el fabricante.
Otro elemento importante en nuestro vehículo es el termostato. Por lo general, nuestro termostato va unido a la manguera superior del radiador. El termostato es el elemento que permite que el motor llegue a su temperatura ideal de funcionamiento en corto plazo y en ese momento se mantenga dentro de esa temperatura. Si nosotros no tenemos termostato en nuestro vehículo, el problema va a ser que el motor no va a alcanzar correctamente su temperatura de funcionamiento, generando daños ya que no van a dilatarse las partes como pistones y rines, y esto va a generar un desgaste prematuro en el motor. Es preferible que el termostato sea controlado o cambiado cada 80.000 kilómetros. Nuestros vehículos van a tener lo que son banda de accesorios y en algunos casos banda de distribución. La banda de accesorios es la encargada de mover las poleas exteriores que pueden impulsar el alternador, la bomba de dirección, el compresor del aire. Es muy importante el control de estos dos elementos, tanto de la banda de distribución como de accesorios, ya que con el tiempo pueden llegarse a agrietar, tener daños externos, comenzar a deshilarse. Las bandas se recomienda un control igual cada 40.000 kilómetros, la de distribución dependiendo del fabricante puede estar en un rango de 60, 80 o cada 100.000 kilómetros hacer el cambio. Además de eso, las bandas tienen unas poleas o rodillos que son las que les mueven y es importante que también estos elementos sean controlados. Una banda mal tensada o mal ajustada en el sistema de accesorios puede generar una rotura de la misma, pérdida de dirección que provocaría un accidente o un daño más grave o sin carga del alternador que el vehículo se quedaría inmovilizado. En este caso, este motor sí tenemos una banda de distribución que es una banda dentada similar a esta de acá. Lo importante de estas bandas es su control. Como decía, la banda dentada es la encargada de impulsar o mover al motor. Si esta banda llega a fracasar o a romperse por un mal control de la misma, vamos a generar daños muy graves en el motor, ya que generamos una desincronización entre el funcionamiento de la parte baja del motor con la parte alta y hay muchas veces lo que se llama golpe de válvulas. Eso provoca un daño muy grave en el motor, donde muchas veces tenemos que llegar a casos de desarmar el cabezote o en casos más graves de reparar el motor por una rotura de estos elementos. Las bandas por lo general tienden a agrietarse, tienden a perder tracción y eso hace que se arranque. No olvides de acudir a tu mecánico de confianza para tener claro los elementos que se deben cambiar por intervalo de tiempo y no solo por daño o por desgaste. Hay elementos que no tienen, como el canto vaso de la banda de distribución, no tienen un aviso que indican el cambio. Simplemente si no tuviste la precaución de cambiarle por su periodo de uso, puede llegar a romperse sin darte ningún aviso y generar daños costosos en tu vehículo. Otro control importante es el estado de tu batería. Existen actualmente elementos digitales que nos pueden indicar el estado de la batería, cómo está la misma. Podemos hacer pruebas de capacidad, pruebas del sistema de carga, pero lo que nos interesa ver es el tipo de batería que vamos a usar, ¿no es cierto? En este caso, el equipo nos pide realizar ciertas comprobaciones. Si es un sistema de corriente en arranque, vamos a colocar la misma. ¿Qué capacidad tiene esta batería? En este caso nos dice que es de 910 amperes. Vamos a poner en la medida indicada. Y nos indica que nos indica que el estado de la capacidad es bueno, ¿no? Tenemos una configuración de 910 en corriente en amperes, un ohmiaje de la batería, su voltaje nominal actual y su capacidad actual, que es de 906. Esta batería está en perfecto estado. Existen otro tipo de baterías, en este caso sellada, es de libre mantenimiento, pero existen otras baterías que ya les mostraremos que necesitamos controlar el nivel de electrolito, agua destilada y agua sulfatada. Entonces debemos tener control de esta y cada cierto tiempo regular estos niveles para que el proceso electroquímico que se genera dentro de la batería sea el adecuado y evitar con el tiempo fallas por una batería en mal estado. Promedio de una vida útil de una batería está alrededor de 2 años. En la mayoría de vehículos
a diésel vamos a tener nuestro elemento que es el turbocompresor, el mismo de encargado de ingresar mayor cantidad de aire para que tengamos una mejor potencia en el vehículo. Existe el mito de que debemos dejar mucho tiempo encendido el vehículo cuando llegamos a ralentí, ya que el turbo funciona con la misma presión del aceite. Nosotros lo que necesitamos es que al momento de llegar de un recorrido largo, dejarle estacionado en ralentí máximo unos 5 minutos al vehículo, que esto va a hacer que el aceite que lubrica el turbo enfría el mismo y las revoluciones del mismo desciendan. Esto va a evitar que tengamos un daño en el futuro en el turbo y generar un gasto alto, ya que un turbo puede estar alrededor de entre $1,000 a $2,000 en arreglos. Es importante ver que en el estacionamiento donde dejas tu vehículo no existan manchas o gotas de algún tipo de fluido. Si existen algún tipo de fuga, hay que revisar si es aceite, puede ser aceite de motor, puede ser refrigerante. Podemos tener, en ejemplo, en estos vehículos tenemos aquí una fuga de refrigerante, puede ser de alguna manguera o alguna brida. También tenemos humedad de aceite que viene de alguna parte del motor que habría que ser controlada. Existen elementos que pueden haber fugas de refrigerante, aceite de motor, líquido de dirección o aceites de las transmisiones, también puede ser de la caja de cambios o de nuestro diferencial o corona. Es importante que controles periódicamente estos elementos, ya que al existir una fuga podría generar un daño o un desgaste prematuro de algún elemento por falta del nivel correcto de este fluido. Es importante también tener claro el periodo de cambio de los lubricantes que usamos tanto para la caja de cambios como para la diferencial o coronas. Estos deben ser controlados cada 10.000 kilómetros y reemplazados aproximadamente cada 20.000 kilómetros. Recordemos que existen diferentes viscosidades para los aceites tanto de transmisión como de diferencial o de corona. Estos son diferentes a las viscosidades usadas en el motor. Estas pueden ir en un rango de 75W90, 80W90, 75W85 o viscosidades mayores como 75W140, que son ya para vehículos de mayor tonelaje. Otro elemento clave en nuestro sistema es el sistema de escape. Es común que por el uso del vehículo o por los podemos tener fisuras o tener unas fugas. Es importante que si escuchas un sonido diferente en tu automotor, puede ser causado a que tenemos una fuga en el sistema de escape. Es importante que sea controlado a tiempo, ya que una fuga inadecuada puede ingresar este gas a la cabina, generar somnolencias o casos graves hasta la muerte, ya que es tóxico para el ser humano. Los elementos de suspensión son claves para tener también un correcto estado del vehículo. Existen elementos como rótulas, amortiguadores, bujes, que por su uso normal van a tener un desgaste. Es correcto revisar estos elementos cada 10.000 kilómetros para que no presenten desgastes anormales o ruidos. Recordemos que con un elemento de suspensión en mal estado, el vehículo pierde su tracción y pierde su estabilidad. Esto provocaría un accidente o provocaría un inadecuado manejo del vehículo. Nuestro neumático de emergencia también es necesario ser incluido en los procesos de rotación. Si nosotros vamos a hacer la rotación en los primeros 10.000 kilómetros del vehículo, es importante que si el neumático es de la misma medida y las mismas características que el que está puesto, sea incluido en el proceso de rotación, ya que este debe tener igual una presión adecuada. Debemos controlar igual cada 10.000 kilómetros su presión adecuada, y si no acostumbrarnos a tenerlos como adornos. Hay muchas personas que acostumbran a dejar la llanta de emergencia sin tocar, pensando que el vehículo al momento de una venta va a tener mayor valor, pero lo que podemos provocar es que el neumático también tiene un tiempo de vida útil. A medida que pasan los años, el caucho se deteriora y puede llegar a agrietarse o explotar porque ya cumplió su tiempo de vida. Es importante también mantener de forma adecuada la estructura de nuestro vehículo, en este caso el chasis o compacto del mismo, ya que si estamos recurrentemente por caminos con barro o circulamos por zonas costeras, la acumulación de este barro o salitre puede generar óxido o corrosión en la carrocería.
Es importante que el lavado del vehículo sea el adecuado, recautelando las partes, y no es recomendable pulverizar con ningún tipo de diésel o desengrasante, ya que puede generar deterioro prematuro en los bujes o cauchos del sistema, ya que este elemento va a resecar y remover la lubricación o grasa que puede tener algún elemento. En el sistema de frenos es muy importante controlar el estado de los elementos de fricción, en este caso las pastillas de freno. Las pastillas de freno pueden tener grietas, pueden llegar a un límite de desgaste. Existen elementos que nos ayudan a controlar en qué espesor está el desgaste de las pastillas, y tenemos que tener claro lo que son las mangueras flexibles del sistema de freno, que no estén hinchadas, que no estén agrietadas, que los pasadores o elementos que sujetan las pastillas de freno o si tienen resortes en el caso de zapatas no tengan desgaste, ya que un freno inadecuado o un disco de freno desgastado va a generar un frenado incorrecto y no vamos a tener la seguridad en el momento de la conducción. Recuerda que un correcto mantenimiento del sistema de freno se debe realizar cada 10.000 kilómetros. Visualmente debemos realizarlo cada 5.000 kilómetros, pero ya extracción de neumáticos, limpieza de elementos de fricción cada 10.000 kilómetros, para evitar que haya acumulación de polvillo, desgaste de elementos y lubricación de pasadores o elementos móviles. Los elementos de fricción, como los discos de freno o tambores de freno, tienen un límite de desgaste. El fabricante te va a colocar cuál es el límite, en este caso del disco de freno, del espesor. Nos indica que tiene 32 milímetros de espesor mínimo. Si el disco, al yo medir con calibrador o un elemento de medición, está por debajo de esta medida, debe ser reemplazado. Al igual, en un tambor de freno, el fabricante nos va a indicar el diámetro máximo que podría tener el tambor. Recuerda que si están fuera de esos rangos, deben ser reemplazados estos elementos. Es importante tener claro los indicadores que tiene tu vehículo. En este caso, al ser un vehículo a diésel, vamos a tener nuestra famosa indicador de las bujías de incandescencia. Es importante tener claro que en las mañanas, para el encender, ese indicador debe permanecer encendido 1 minuto aproximadamente, y el momento que se apaga, el vehículo está listo para dar arranque. Otro indicador importante es el check engine. Es el que nos indica cuando existe un fallo electrónico en nuestro vehículo. Es importante acudir a tu mecánico de confianza cuando ese testigo es encendido, ya que el vehículo puede estar fuera de los rangos permitidos para contaminación o puede generar un daño que a la final va a afectar en potencia y rendimiento del motor. Es importante tener claro el testigo del nivel de aceite, ya que ese, al parpadear o al quedarse encendido, es indicativo de que tenemos un problema con la lubricación del motor. El testigo de batería es igual el indicativo de que tenemos un problema con la carga en el sistema de la batería. Todos estos indicadores son muy importantes y es necesario que los conozcas. Tanto el freno de mano, que sirve para indicarnos que tenemos el freno de mano colocado, o también cuando existe un bajo nivel de líquido de frenos. Los testigos, como van en coloración, naranja y rojo. Un testigo rojo es un indicativo de que el vehículo debe detener la marcha, es un indicativo de stop inmediato. Un testigo naranja, como del check engine, es un indicativo que hay un problema en el vehículo, pero podría llegar a asistencia y debería ser controlado. El escáner es el elemento que nos ayuda a comunicarnos con el vehículo. En este caso estamos leyendo la información que arroja cada sensor: el voltaje de la batería, la temperatura del aceite, la temperatura del líquido refrigerante, cómo está el sistema de inyección. Recuerda que esto es asociado también cuando existen códigos de falla. Un código de falla en un vehículo indica que el vehículo necesita ser revisado y que ese código debe ser solventado para la correcta operación del vehículo. Un vehículo que no tenga códigos de falla es un vehículo que está operando al 100%. En este caso, un vehículo presenta un código de falla, debe ser reparado para que el vehículo esté al 100% en su operación. Es importante tener claro nuestro sistema de alumbrado, tanto como lo que son las luces medias, luces bajas, luces altas, luces de posición direccionales o luces de parqueo.
ya que estas van a ser las que nos permitan en la noche tener una correcta visibilidad y al conductor opuesto o a la persona que se encuentra, el vehículo que se encuentra en el otro carril, evitar que tengamos una mala información del vehículo que se acerca. Es también tener claro la calibración de las luces, ya que un correcto nivel puede encandilar al otro conductor y hacer que el vehículo no tenga una visibilidad correcta. Te recomendamos controlar tus luces normalmente cada 5.000 kilómetros o cuando realices el cambio de aceite. Es preferible revisar que todas tus luces estén funcionando para evitar multas con la Agencia Nacional de Tránsito, problemas de visibilidad o accidentes por una visibilidad incorrecta. Recuerda mantener limpio tu parabrisas y en buen estado, ya que un parabrisas trizado o con alguna fisura puede generar un accidente. Además, ten control de las plumas limpia parabrisas. Y recordemos que esta es una goma que se deteriora por el calor, por la temperatura, por la lluvia. Estas deben tener una correcta limpieza para mejorar la visibilidad del conductor. Una pluma se recomienda cambiar alrededor de cada 20.000 kilómetros. Recuerda también revisar, eso sí puede ser periódicamente o cada semana, el nivel de líquido limpia parabrisas. Es importante, en la medida de lo posible, usar solo agua o usar agua con un shampoo especial para limpiar parabrisas. Esto va a evitar este shampoo que genere salitre o que se obstruyan las salidas de limpia parabrisas. Si nosotros usamos otro detergente, un ejemplo de detergente para limpiar ropa, esto muchas veces va a generar espuma, pero también va a obstruir los conductos por donde sale nuestra agua limpia parabrisas hacia el parabrisas. Recuerda usar o solo agua o usar shampoos que sean específicos para los limpia parabrisas. Dentro de nuestro vehículo debemos tener herramientas y equipos básicos para el tema de control vial. Nuestro extintor, como nos recomienda la Agencia Nacional del Tránsito, triángulos de seguridad del momento que tenemos una llanta baja o un accidente, es necesario colocarlos en la vía para evitar accidentes. Una linterna, es imprescindible tener la gata original que ayuda a levantar el vehículo. Podemos colocar alguna otra gata auxiliar si desean, pero lo importante es que sea funcional y nos permita levantar el vehículo para un cambio de neumático. Y el botiquín con elementos básicos como alcohol, desengrasante, gasas, tal vez alguna pastilla para el dolor, lo que nos ayude a evitar en el momento de un accidente o una necesidad de emergencia podamos acudir a socorrer o dar un auxilio inmediato. Para concluir, es recomendable o les recomendamos que ustedes usen o respeten los periodos de mantenimiento estipulados por el fabricante. No nos acostumbremos a realizar solo cambios de aceite, ya que en ciertos kilometrajes o ciertos tiempos van a existir elementos que se deben reemplazar. Recuerda que existen los mantenimientos preventivos, que lo que ayuda es evitar un daño mayor en el vehículo y costos mayores. Acostúmbrate a tener claro los procesos que te pide el fabricante, usa repuestos de buena calidad que te ofrezcan garantía y acude a talleres donde te den confianza, seguridad y te den garantía en sus trabajos.